Amén, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera especial. Para mí es un gusto estar frente a ustedes nueva vez para así hacer uso de la palabra de Dios en esta preciosa ocasión. Dios bendiga a cada uno de los hermanos presentes y al mismo tiempo también animamos a los hermanos que quizás no son muy dados a estar escuchando los estudios, a que por favor se alimenten de la palabra de Dios. Vamos a iniciar con este glorioso estudio que tenemos para esta noche, el cual lleva como tema Jesús purifica el templo. Amén. A manera de inicio tenemos los objetivos que siempre damos a conocer en cada clase para así mostrar, ¿verdad?, hacia dónde queremos llegar con este estudio, ¿verdad? Así mostramos las directrices. Y vamos a ver el primer objetivo, el cual cita de la siguiente manera. Dice, entender que nuestros intereses nunca pueden estar por encima de los intereses de Dios. Lo cual es muy cierto, hermano. Muchas veces nosotros tenemos nuestros propios intereses. Cada una de las personas que están escuchando este estudio tienen sus propios intereses, sus propias aspiraciones, sus propias metas, pero ninguna de esas metas, propósitos, sueños o deseos que usted tenga y quiera conseguir en esta vida puede estar por encima de los intereses que Dios tiene para con usted en esta tierra, porque cada uno de los que estamos en el Evangelio tenemos una comisión, la cual está de parte del mismo Dios para que nosotros trabajemos y hagamos esta tarea espiritual aquí en la tierra. El segundo objetivo cita de la siguiente forma, dice, comprender que la casa de Dios debe ser respetada tal como es, un lugar de adoración. Amén. Decimos esto, hermano, porque muchas veces se malinterpreta, ¿verdad?, el sentido de lo que es estar en la casa de Dios y por cuál razón nos trasladamos a ese lugar que usted muchas veces cuando se va a congregar hace un sacrificio para trasladarse a aquel lugar, puesto que usted vive lejos, o puesto que usted está ocupado, o puesto que cualquier cosa. Entonces hacemos un sacrificio y es muy bueno que cuando usted hace ese sacrificio, que lo hace para Dios, también Dios lo pueda recibir. El hecho está en que muchas veces este sacrificio que hacemos, lo que hacemos con la mano, lo desbaratamos con los pies, porque muchas veces no le damos el sentido que realmente merece cuando ya estamos en la casa de Dios, puesto que nos ponemos a hacer otras cosas dentro de la iglesia, llámense a provocar algún tipo de irreverencia, y no nos concentramos en lo que es la adoración, que fue lo que realmente le vinimos a entregar al Señor. El tercer objetivo dice tomar la actitud correcta de reprochar las cosas incorrectas dentro del templo de Dios y no participar en ellas, lo cual también es una recomendación. En este sentido, aquí hace referencia a esas personas que viven haciendo cosas en la iglesia que no están bien. Hay personas que no se limitan, que están en la iglesia para tener una conversación fluida en las redes sociales y para estar mandando fotos y videos. Gente que en medio de un mensaje se ponen a ver videos y se ponen a entrar a las redes sociales, ¿verdad?, en medio de un video, en medio de una derramación, una manifestación espiritual que se esté ejerciendo de parte del cielo en ese momento. Hay gente que abren su celular y se ponen a ver video como que no es con ellos. Lo bueno es que los ojos de Jehová están sobre todo nosotros, mirando lo bueno y lo malo que nosotros hacemos, y que en aquel día realmente Dios nos va a pedir cuenta. Pero gracias a Dios que tenemos este estudio en el cual estamos aprendiendo de la palabra del Señor para así corregir cada una de esas acciones que son incorrectas que hacemos muchas veces en la casa del Señor. Amén. Así que vamos a continuar con este estudio y vamos a tener la base bíblica, la cual se encuentra en el libro de Juan, capítulo 2, verso 13 en adelante. Juan 13 en adelante. Amén. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado.
Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los discípulos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondiendo Jesús y les dijo: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto, y creyeron las escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Amén. Esta es la base bíblica sobre la cual vamos a desarrollar este tema. Vamos a ver el pensamiento central, el cual dice: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Eso está en el libro de Juan capítulo 2 verso 16. Amén. Tenemos un concepto en el tema, y es la palabra purificar. La palabra purificar es quitar de una cosa lo malo, lo que es extraño o inútil, para dejarla pura. Amén. La pureza indica un estado del corazón en el que hay una completa devoción con Dios. Amén. Así que vamos a continuar con esto. Voy un poco rápido porque hay mucho material y poco tiempo. Amén. A manera de introducción, hermanos, en este escenario bíblico que nosotros acabamos de leer, realmente en días atrás Jesús andaba para las bodas de Caná de Galilea. Entonces, luego que Jesús sale de la boda de Caná de Galilea, Jesús tiene una pequeña estancia en Capernaum, dura allí algunos días. Entonces, luego de esto, Jesús va a Jerusalén a celebrar la Pascua. Pero en ese escenario, ¿verdad? Cuando Jesús estaba en las bodas de Caná, se apresuró María y le dijo: Jesús, pero mira, no hay vino. Haz un milagro, glorifícate, porque no tienen vino. Jesús le dijo: mujer, pero que tienes conmigo, todavía no ha llegado mi hora, ¿verdad? Porque realmente, como dicen las escrituras, Jesús había de presentarse en el templo para iniciar su ministerio. O sea, en el templo era que Jesús iba a dar un formal inicio a su ministerio, ¿verdad? Era en el templo que Jesús había de comenzar, como habían dicho las escrituras y como las escrituras hablaban acerca de él. Eso lo vemos, ¿verdad?, en las escrituras. Jesús debía de comenzar su ministerio en el templo. Entonces vemos que cuando Jesús llega, ¿verdad?, al templo, encuentra un escenario que está totalmente corrompido, un escenario que está totalmente dañado. Pero en el libro de Malaquías habla acerca de la acción que Jesús iba a hacer cuando llegue, ¿verdad? Cuando llegara, cuando se dé a conocer y cuando dé a conocer su ministerio. Entonces, ese libro de Malaquías, en su capítulo 3, verso 2, habla de la siguiente forma. Y dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro, y como a plata traerá a Jehová ofrenda en justicia. Entonces estamos viendo aquí que el libro de Malaquías habla acerca de Jesús, que iba a hacer una acción de una obra purificadora en el templo. Y bien es cierto, la obra purificadora que Jesús realmente vino a hacer en el templo y vino a hacer en el pueblo judío, puesto que este pueblo necesitaba purificación de los pecados, purificación de la inmundicia que en ellos estaba, ¿verdad? Estaban sumergidos en la inmundicia, sumergidos en el pecado, que por esa misma razón también estaban en la situación social y política en el cual se encontraban, puesto que estaban siendo maltratados, ¿verdad?, por el Imperio Romano, como ya nosotros conocemos la historia y como también lo hemos hablado en otros estudios. Entonces, en esta ocasión Jesús está en Jerusalén, donde Jesús ya comienza su ministerio. Y una de las primeras cosas que Jesús hace al inicio de su ministerio es esta acción de purificar el templo. Yo quiero que este estudio no solamente se vea en una forma periférica, sino que esto de purificar el templo también lo veamos de una forma espiritual. Fíjense que una de las primeras cosas que Jesús hace aquí en el inicio de su ministerio, ¿verdad?, es la purificación del templo. Y es una
acción que también tiene que manifestarse en nuestra vida. Tenemos que dejar que Jesús limpie nuestro templo, que ahora mismo somos nosotros en particular, en individual, y la iglesia en colectividad. Entonces, en este escenario que Jesús se encuentra en el templo, Jesús está viendo que realmente en el templo había un mercado. Y halló Jesús en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Realmente el templo se había convertido en un mercado. Eso era terrible lo que estaba pasando ahí, ¿verdad? Los ladrones se habían hecho cargo del templo. En el templo supuestamente se iba a ir a adorar a Dios, a buscar a Dios, a recibir la palabra de Dios, las escrituras, pero era todo lo contrario a lo que había allá, puesto que se había convertido en un mercado donde las personas iban a hacer su negocio y los ladrones, los usurpadores allí estaban. También estaban las personas que vendían por un precio sobremanera alto para sacar mucho provecho, ¿verdad? A lo que estaban vendiendo con usura, vendiendo como unos puros impíos. Pero lo grande de esto es que lo que tenían ese mercado en el templo eran los mismos sacerdotes, y que habían permitido, ¿verdad? La jerarquía de la iglesia había permitido que se vendan los animales que se iban a sacrificar, ¿verdad? Para el sacrificio, puesto que las personas, ¿verdad? Venían, y aquí en el templo para esa ocasión se iba a manifestar lo que es la celebración de la Pascua. Y como Dios había dicho a su pueblo que para la Pascua no fueran con las manos vacías, ¿verdad? Entonces las personas tenían que llevar sus propios animales, las personas tenían que llevar su ofrenda, las personas tenían que llevar su ovejita, todo lo que iban a sacrificar, todo lo que iban a entregar a Dios en el templo. Entonces, realmente en esto de la Pascua, lo que funcionaba era, o sea, la Pascua era una ceremonia donde el pueblo de Israel recordaba el acto maravilloso, el acto supremo del cual Dios manifestó en Egipto de sacarlo de la esclavitud. Entonces, durante la Pascua, el pueblo de Israel celebraba, ¿verdad? Este conmemorándum de acto de liberación, cuando Dios en aquella noche, ¿verdad? En aquel día lo sacó de las manos del faraón, lo sacó de Egipto con mano fuerte y brazos extendidos, ¿verdad? Después de la última plaga, que fue la plaga de la muerte. Con esta plaga el Señor, ¿verdad? Hizo un deslumbramiento de su gloria y su poder, y con esto impartió libertad a su pueblo. Pero entonces vemos que en esta Pascua que está haciendo, que se está celebrando en Jerusalén, Jesús está allá y las personas están allá. Hay muchas personas que vienen de alrededor del mundo para Jerusalén, porque en Jerusalén era que se celebraba la Pascua, y cada una de las personas que iba a darse cita en aquel lugar no podía ir con las manos vacías, como usted y yo tampoco podemos venir delante de Dios con las manos vacías cuando vengamos al templo, sino que también debemos de ir con algo para entregarle al Señor, y no con algo, sino con algo muy importante. Y era lo que también estas personas querían hacer cuando iban a celebrar la Pascua, llevar una ofrenda para Dios, porque se le había dicho, valga la redundancia, que no fueran con las manos vacías. Entonces, como venían muchos peregrinos, muchos extranjeros, muchas personas de los pueblos circundantes, muchos viajeros, venían a celebrar la Pascua. Todas esas personas que no eran judíos, que eran gentiles, que eran temerosos de Dios, se congregaban en aquel día en Jerusalén para celebrar la Pascua. Pero ¿qué pasa? Que los sacerdotes habían hecho del templo, del lugar de adoración, un puro mercado. Ahí lo que se escuchaba era realmente un bullicio, las personas vendiendo animales, vendiendo ovejitas, vendiendo palomas, cambiando dinero, porque recuérdese que las personas que venían de lejos, esas personas que venían de lejos, ¿verdad? Que no podían viajar con un animal al hombro, entonces lo que hacían era que lo compraban en el templo. O sea, lo compraban allá en el templo, porque en el templo se vendía de todo esto.
había una mafia, había un negocio redondo de parte de los sacerdotes, donde los sacerdotes habían permitido poner un mercado en el mismo templo, puesto que los sacerdotes sabían que las personas venían a ofrecer sacrificio, algún sacrificio ante Dios. Entonces muchas veces los animalitos que las personas llevaban, según los sacerdotes, ¿verdad?, no estaban aptos, porque esos animales se inspeccionaban primero, se supervisaban y se le analizaba a estos animales a ver si eran aptos para entregarlo en sacrificio al Señor. Entonces, esos animalitos que las personas traían, los sacerdotes siempre decían que no estaban aptos, que compren de lo que ellos venden allá afuera. Entonces, fíjese el negocio que tenían ellos. Las personas entonces compraban esos animalitos de lo que ellos vendían, ¿verdad? Porque los sacerdotes tenían este negocio redondo. Pero Jesús aquí se indigna en gran manera, porque el problema no es que no se vendan los animales. Realmente hay personas que no podían cargar con esos animales de tan lejos, ¿verdad? Personas que vengan de pueblos, del extranjero, a venir con un animal al hombro, realmente era algo cuesta arriba, era muy difícil, era casi imposible. Imagínense, hermano. Entonces a las personas les parecía y les resultaba mucho más cómodo, mucho más fácil comprar el animalito, ¿verdad?, aquí en Jerusalén, para así entregarlo en ofrenda al Señor. Se había puesto un mercado. Realmente el pueblo, las personas que venían de fuera, necesitaban un mercado donde comprar esos animales para no venir con ese animal en el hombro, ¿verdad? Pero el hecho es en que no debía estar en el templo. No debía estar este mercado en el templo, sino fuera del templo, en otro sitio que no sea el templo. Entonces se pone el mercado dentro del templo. Ya usted sabe en lo que se convirtió la casa de Dios, la casa de adoración. Ahí también estaban los cambistas, hermanos. Aquí también estaban los cambistas, los que vendían, los que cambiaban dinero. Cambistas son las personas que cambian dinero, ¿verdad? Esas personas que cambian el dinero, ¿verdad? Porque muchas personas venían con una moneda diferente, puesto que realmente en el templo había una moneda oficial y era la moneda que se usaba en el templo y la que debía ofrendarse a Dios, la moneda del templo. Entonces cuando usted venía con un dinero de otra nacionalidad, cuando venían esos extranjeros con dinero de otra nacionalidad, ¿verdad?, a entregar al Señor ofrenda, primero tenían que cambiar ese dinero en monedas del templo, de las que se usaban del templo. Entonces hacían este cambio, y con estas monedas que las personas le cambiaban a los cambistas, con estas monedas sí ellos podían ofrendar al Señor. Pero entonces también había una mafia, había un negocio redondo en esto, porque los cambistas, las personas que cambiaban el dinero, entonces también cobraban fuertes comisiones e intereses. Imagínense, hermano, tenían un negocio redondo. Aquí se estaba sacando provecho. Aquí hay muchos sacerdotes que se estaban lucrando con la necesidad que tenía la gente de servir a Dios y de adorar a Dios y de que su ofrenda sea recibida. Aquí las personas estaban con la misma palabra, ¿verdad?, comercializando su venta. Estaban utilizando la palabra, ¿verdad?, como si fuera un artículo para su negocio. O sea, como si fuera, ellos mencionaban la palabra para que las personas se motivaran a comprar, y como para trabajarle psicológicamente a la gente con su astucia y su malicia, ¿verdad? Y que la gente tenga que comprar las ovejas actas que ellos venden, y tengan que hacer esos gastos. Entonces, hermanos, realmente aquí vemos la corrupción que se había infiltrado en el templo de parte de los sacerdotes, que eran las personas que estaban como mediadores entre Dios y los hombres, como mediadores, como la persona que estaban responsables para que la gente, los gentiles, los judíos, se acerquen a Dios. Estos eran los primeros que estaban poniendo el desorden en la casa de Dios. Cuando Jesús entra y ve ese escenario, hermano, Jesús hace una mirada simulada. Jesús gira la cabeza y está viendo toda esta situación que está pasando en el templo. Jesús está contemplando detenidamente todo este escenario que se está viviendo en ese preciso momento. Jesús está viendo cómo muchas personas que van con un deseo de adorarle de verdad,
y que estas personas los están engañando con su mercado, con su negocio, que solamente tenían un interés de lucrarse, ¿verdad? De aprovecharse de las personas. Imagínense, hermano, venía muchísima gente de toda parte del mundo a ofrecer sacrificio al Señor. Allá había un negocio redondo, eso era como si fuera una aduana, eso era tremendo lo que estaba pasando ahí. Allá en el momento del templo, de adoración, adentro del templo, lo que no se escuchaba era la alabanza, lo que se escuchaba era el ruido de las personas negociando un precio para que se lo dejen más barato quizás, ¿verdad? Un bullicio, un olor a animales. Imagínense esos animales ahí, hermano, en el patio del templo, ahí mismo, en los alrededores del templo, esos animales defecando ahí. Imagínese el bajo que había ahí, imagínese el bullicio lleno de gente, de todas esas personas que llegaban, ¿verdad? Y que se ponían a comprar ahí en el templo. Imagínese el bullicio, el desorden, el reperpero que se estaba moviendo ahí en ese momento. Jesús se queda detenido viendo todo esto. Se queda viendo todo lo que está pasando en este momento. Jesús se queda indignado. De repente Jesús comienza a aborcar todo. Miren la imagen. Comienza a aborcar todo. A libertar a los animales. Coge un chucho. Como hay mucha gente que para este tiempo hay que coger un chucho. Y Jesús comienza a coger un chucho y comienza a aborcar todo, siendo cuestiones de animales, le abre las puertas, las palomas comienzan a irse, comienzan a volar. Jesús comenzó a aborcar todo. Jesús está indignado de lo que él está viendo con sus propios ojos. Habían convertido en un negocio el sacrificio que se hacía para Dios. Habían convertido en un mercado las cosas santas y sagradas. Entonces esta situación Jesús está viendo en ese escenario que Jesús está viviendo. Y no es muy diferente que le esté pasando esto también hoy en día con muchos predicadores, con muchas personas que han recibido un ministerio para predicar y para ganar las almas, que han utilizado su ministerio, su talento para comercializarlo con las personas. ¿Cómo es posible que los predicadores, las personas que están encargadas de ser una fuente de luz, de llevar el mensaje de la palabra de Dios, sean los primeros que estén negociando todo esto? Negociando el evangelio, negociando la palabra de salvación, cuando la salvación es algo tan importante que debe ser predicada a las personas. Cuando el talento Dios nos lo dio a nosotros para la edificación de la iglesia. Hay gente que está negociando los talentos, gente que está negociando el ministerio, gente que se está lucrando económicamente del ministerio y del talento. Gente que se está lucrando, gente que se está llenando de dinero, gente que se ha hecho millonario por el ministerio. Cuando Jesús nos enseñó a acercar las gentes a Dios. Entonces está pasando esto. Esto es lo que Jesús está viendo con los ojos de la cara. Esto es lo que Jesús está contemplando en la casa de Dios. Si bien es cierto, al transcurso de la historia hay muchísimas religiones. Las religiones en plural han caído en este deslingue de estar negociando, de estar jugando con las mentes débiles con las personas que son creyentes, con los clérigos, las personas que se acercan, los temerosos. Hay mucha gente que ha jugado con las mentes débiles de estas personas que quieren agradar al Señor y que son temerosos. En otras religiones, no solamente la pentecostal, en muchísimas otras religiones de otras denominaciones, se han estado jugando con las mentes de las personas y se ha estado negociando el mensaje que se les predica. Hay iglesias que te venden un agua, supuestamente un agua santa, que es un pañuelo santo, y una comercialización porque todo lo venden y nada lo dan. Entonces, es para que usted vaya viendo, hermano, cómo está la corrupción en la casa de Dios, ¿verdad? Y vamos a continuar para que usted vaya dándose cuenta, hermano, de este escenario que Jesús está viviendo. Entonces, hermano, aquí vemos que realmente los sacerdotes estaban con un deseo y con una ambición, hermano, por llenarse sus bolsillos,
Estos sacerdotes recibían su dinero por abajo, recibían su dinero. A ellos era que les convenía que el negocio del mercado no esté fuera del mercado, sino que esté dentro, porque era ahí que venían las personas a adorar al templo. Y ahí las personas aprovechaban. Entonces los sacerdotes aprovechaban, ¿verdad?, de que esos animalitos se le compren no a otra gente, sino a ellos, que se le compren a ellos mismos, porque ellos eran los que tenían su negocio. Jesús cogió este chucho, hermano, que tiene en la mano, ¿verdad?, y comenzó a volcar todo. Dice la palabra de Dios en el libro de Timoteo, su capítulo 6, verso 10. Dice que el amor al dinero es la raíz de todo mal. Pero hay algo también, hermano, muy interesante, y es que donde estaban estos animales es donde supuestamente era el lugar donde deberían estar los gentiles, ¿verdad? El pórtico, ¿verdad? El patio del templo. Ese era el lugar que se le permitía a los gentiles estar. Quizás los gentiles no podían entrar directamente al templo, pero sí les permitían entrar, ¿verdad?, en el pórtico, que ese era el lugar para ellos. Había una emplanada preparada para ellos, para que estén ahí recibiendo también el mensaje, porque ellos podían estar ahí. Pero entonces habían tomado este lugar para los animales. Habían tomado este lugar, hermano, para vender para el mercado. Y entonces a los gentiles no le habían dejado lugar para escuchar la palabra de Dios que se iba a predicar adentro. Entonces, por esta indignación es que Jesús comienza a hacer todo esto. Entonces, como dice la palabra que acabamos de leer, el celo de Dios me consume. Yo no sé si a ti te consume el celo de Dios cuando tú ves una persona que está dentro de la iglesia y comienza a chatear. Cuando tú ves una persona que pasa tiempo, porque no es que usted en algún momento determinado coge el celular para ver la hora, para hacer algo rápido, pero hay gente que se implantan ahí. Óyeme, hermano, y se comienzan a chatear, ahí se le van rato ellos mirando el celular mientras el predicador está predicando la palabra, valga la redundancia. Entonces, ¿dónde está el celo de Dios? Jesús veía, ¿verdad?, el templo como la casa de Dios, y por eso le dice más adelante, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, no cueva de ladrones. Jesús veía el templo como la casa de Dios. Yo no sé cómo tú estás viendo el templo, si lo estás viendo como la casa de Dios, ¿verdad?, donde vas a adorar a Dios, o un lugar donde vas a hacer una pasarela, ¿verdad?, hacer una pasarela, o un lugar donde vas a divertirte o a establecer una conversación o una charla con tu hermano. ¿A qué vamos a la iglesia? ¿Cómo estamos visualizando el templo de Dios? ¿Dónde se ha quedado el celo por Dios que había antes? Amén. ¿Dónde está el temor dentro del templo y la casa de Dios? Jesús le dice, quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Amén. Entonces, el celo de la casa de Dios me consume. Hay gente que le pesa el ruedo de la falda y le pesa el ruedo de los pantalones. Hay gente que le pesa el evangelio encima. Pero hay gente que le da lo mismo, hermano, que le estén llamando la atención, que le estén reprendiendo, que le estén diciendo, mira, la falda va más para abajo, por debajo de las rodillas. Amén. Hay gente que les tienen que estar reprendiendo a cada rato, que no te pongas esto así, que no viste esto así, que no hagas esto, que no digas esto, que no te comportes de esa forma, que dé testimonio de cristianos. Entonces esto pasa, hermano, cuando no hay celos por las cosas de Dios. Así, hermanos, que esperando que este estudio sea bien recibido, esperando que este mensaje, ¿verdad?, pueda llenar, ¿verdad?, el espacio en nuestros corazones. Amén. Y que Dios nos permita tener más celo en las cosas de Dios. Que Dios le continúe bendiciendo de una manera especial. Amén.